Ay, que se ve, ¿no, licenciada? Sí, solo espera un ratito, ya está, ya se activó. Adelante. Ya, en tratamiento tributario de las actividades, en conceptos, en las operaciones grabadas constituyen, y lo que dice expresamente la ley es en el artículo 8 de la ley 843, aquellos destinados a la actividad por la que el sujeto resulta del gravamen. Es decir, son las actividades en las que el contribuyente se inscribió y sobre las que recae un impuesto dado. Las ventas, ejemplo, las ventas grabadas del IVA son las que son objeto del IVA. Y este está en el artículo 1 de la ley 843, que dice expresamente las ventas de bienes, muebles, contratos y prestación de servicios y las importaciones definitivas. En exclusiones o conceptos no grabados, un ejemplo directamente le puse que el valor de las ventas que no tienen una relación con el IVA, por ejemplo los inmuebles, es decir, que los bienes son imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos. Eh, en otras palabras, los ingresos provenientes de la ajenación de los bienes inmuebles simplemente son operaciones sobre las que no recae el IVA, por tanto, caen como una operación no grabada. En el concepto de no grabados, implícitas y explícitas, las implícitas son las operaciones no habituales, ocasionales, por las que no existe una norma, nosotros deducimos cuando exentemos la operación. Y explícitas, la ley manifiesta específicamente que no son objeto del IVA. En ejemplo, el artículo 2 de la ley 843 no se considera comprendido en el objeto de este impuesto los intereses generados por las operaciones financieras, entendiéndose puede ser créditos otorgados, depósitos recibidos por las entidades financieras. En esos dos casos. Y ahora, exenciones. Las operaciones exentas sí están sometidas a un impuesto, pero este es en tarifa cero. Ejemplo, las actividades en la zona franca, específicamente en la ciudad de Cobija, que se emiten facturas. Están grabadas, pero están exentas y no pagan el IVA. Y un detalle más, que sí registran en sus libros de compras y ventas, pero con IVA cero. En el otro caso exento igual es en la ley 2206, en el decreto supremo 1241 del 23 de mayo del 2012. Los artistas están exentos del IVA y otros impuestos, específicamente los artistas nacionales. Una diferencia entre exentos y las que no son objeto del IVA simplemente es que se encuentran grabados con ninguna, que no se encuentran grabados con ninguna tarifa, porque así lo estipula expresamente la ley. Esa es la diferencia entre exenciones y no grabadas. Y ahora la tasa cero, tasa cero y exentas, como bien decías ahorita, son las mismas, pero el formulario 200, que es del IVA, versión 3, expresamente se expresa en diferentes códigos. Y las tasas cero podemos encontrar en venta de libros nacionales importados y transporte internacional de cargo. Otro ejemplo de tasa cero, bueno, aquí estaba la venta de libros, está la ley número 366, ley del libro y de la lectura Óscar Alfaro. La venta de libros impresos tiene una tasa cero o IVA cero. Se codifica una factura con la leyenda tasa cero sin derecho al crédito fiscal. Y esta tal vez me queda un poquito la duda, licenciada, era en sí esto, pero las exportaciones los conceptos liberados del IVA débito fiscal, solo he encontrado las exportaciones que quedan liberados del IVA débito fiscal que les corresponda. Ley 843, eso sería, licenciada. Ya, muy bueno tu trabajo. Ya vamos a clarificar analizando tres aspectos y quiero que vayas pensando. Ya, una pregunta que te vas a hacer, o sea, la primera pregunta que te vas a plantear es si nace o no nace la obligación tributaria, ya, en Ya. cada uno de ellos. ¿Listo? Luego,
vas a preguntarte si existe o no existe la obligación de pagar, ¿ya? Y finalmente, si computan o no computan créditos fiscales. ¿Estamos de Ya. acuerdo? Sí, Entonces, contestándote a las tres preguntas, vas a encontrar más diferencias. ¿Listo? listo, licenciado. Ya, muy bien. De acuerdo. ¿Alguien más que quiera presentar su trabajo? O sea, está muy bueno el trabajo que ha presentado su compañera, pero se puede todavía aclarar un poquito más los conceptos para que no haya confusión. ¿Ya? Y con las respuestas a esas tres preguntas, pienso que podríamos mejorar esa diferenciación. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Licenciada, Sí, adelante, Alejandro. verás que yo hice el trabajo de manera casi un poco más general de lo que hizo la compañera, no Ya. específicamente del IVA. Sí, después vamos a entrar al IVA. Ya, en esta etapa, en realidad el enfoque es de los conceptos, ¿no? Pero podemos agregar algunos ejemplos de IVA, algunos ejemplos de IT, no más allá, ya, porque el primer tema que vamos a ver es IVA e IT, ¿no es cierto? Entonces, podemos mencionar algunos ejemplos con el afán de clarificar simplemente, ¿ya? Pero todavía no es un estudio de estos conceptos profundo en el IVA y en el IT. Ya, O sea, licenciada. en este momento lo que queremos ver es si los conceptos están claros y si los ejemplos ayudan a aclarar, entonces podemos mencionarlos. ¿Ya? ¿Quieres mostrar tu trabajo, Alejandro? A ver, intentaré, Adelante, Lice. adelante, ¿Cómo le adelante. hago, Lice? ¿Quieres compartir pantalla o quieres que yo muestre tu trabajo? Depende de ti. A ver, aprenderé a compartir pantalla, Lice, si me indica, por favor. Ya. En la parte inferior tienes como una flechita hacia arriba. Ya, Dice presentar ahora. La presionas, ya. te va a aparecer un recuadro. Estoy usando compartir la ventana de una aplicación. ¿Te Sí, parece? sí, vas a compartir toda tu pantalla. O puedes compartir una ventana también, yo prefiero compartir toda la pantalla. A ver, trate de compartir la ventana. Ya se ve, ya estás compartiendo. ¿Se ve? Sí, sí, Muy bien. perfecto. Muy bien. Bueno, sobre el tratamiento tributario de actividades. El concepto grabado que he hecho es, son actividades económicas que están alcanzadas por una disposición tributaria, lo cual da origen a la obligación tributaria sobre la actividad económica. Eso es como yo lo he definido. Luego después, esas actividades económicas están clasificadas de acuerdo al Código de Comercio y a las resoluciones normativas del SIM, entre los cuales están las empresas industriales, agrícolas, agroindustriales, empresas comerciales, estas sean mayoristas o menoristas, empresas de servicio, empresas de construcción y empresas públicas. Los he clasificado de acuerdo a eso. Y además he dicho que esas actividades económicas se encuentran registradas en el Padrón Nacional de Contribuyentes del SIM, ya sea en régimen general o regímenes especiales y otras instancias según el Código de Comercio. Además, tienen las características. Las actividades u operaciones económicas deben estar inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes. También dije que deben estar incluidos en el objeto del impuesto, ya sea esto a nivel nacional, departamental o municipal. También nace la obligación tributaria, nace la obligación de pago. Ese es como lo he definido con ciertos grabados. Luego después, en la exclusión o conceptos no grabados,
he dicho que son actividades económicas que no están comprendidas dentro del objeto del impuesto. Estos se dividen en dos, los implícitos y los explícitos. Los implícitos son actividades económicas que no están alcanzados por el objeto del impuesto, es decir, de que no están indicados por una disposición legal de manera directa. Se determina a simple deducción o que se le entiende. Por el otro lado, los explícitos son actividades económicas señalados mediante una disposición legal de manera directa, así como sus operaciones comerciales, de que no se encuentran dentro del objeto del impuesto correspondiente. Y estas actividades económicas no están inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes. En el caso de los implícitos, sus características no están incluidos en el objeto del impuesto, se deduce del objeto del impuesto, no está señalado por una disposición, no nace la obligación tributaria, no nace la obligación de pago. En el caso de los explícitos, no están incluidos en el objeto del impuesto, es indicado por una disposición, no nace la obligación tributaria, no nace la obligación de pago. Luego, después, en las exenciones, dije que es la liberación de la obligación de pagar contribuciones al Estado de manera parcial o total, expresados o señalados mediante una disposición legal. Los beneficiarios pueden ser personas naturales o jurídicas, con el fin de incentivar la actividad económica del contribuyente. Tienen las características: el Estado libera, dispensa, exime el pago de tributos. Están incluidos dentro del objeto del impuesto, nace la obligación tributaria, nace la obligación de pago parcial, no nace la obligación del pago total. Luego, conceptos liberados del IVA. También he dicho que son actividades que no están obligados a pagar el tributo diferencial expresado mediante una disposición legal. Esto puede ser de manera temporal y para incentivar la actividad económica. He dicho que sus características son transacciones económicas que se realizan sin la emisión de la factura por parte del vendedor. Esas actividades se generan en regímenes especiales, están comprendidas en el objeto del impuesto, están grabadas a tasa diferente o tasa cero. Nace la obligación tributaria, nace la obligación de pago. Existe el pago del tributo diferenciado a mayor o menor. Se computa con el IVA de crédito fiscal. Es negociable el IVA crédito fiscal. Por último, tasa cero. Dije, son privilegios que el Estado otorga mediante una disposición legal con incentivar a la producción nacional o beneficiar a la sociedad para un mejor uso. Tiene unas características que están incluidas dentro del objeto del impuesto. Tiene tasa cero, nace la obligación tributaria, no nace la obligación de pago, existe la obligación de cumplir con el deber formal, no es compensable con el IVA crédito fiscal. Las facturas tienen las leyendas tasa cero, sin derecho a crédito fiscal. Es de esa manera, licenciada Bárbara del Chajo, Lice. Muy bien, está muy bien. Ya, bien, Alejandro. Dentro de tu trabajo está muy bien que hayas hecho la diferenciación, por ejemplo, en qué actividades nace la obligación tributaria y en qué actividades no nace la obligación tributaria. Lo mismo si existe obligación de pagar o no existe obligación de pagar. ¿Ya? Ese aspecto está muy bueno. Lo único que te sugiero complementar ya sería en qué actividades se computa o no se computa crédito fiscal. Has mencionado en algunas, pero analizarlo en todas. Ya en la primera, por ejemplo, tienes actividad gravada. La actividad gravada tiene derecho al cómputo del crédito fiscal, ¿no? Vinculado con la actividad gravada. ¿Ya? En la actividad no gravada no tiene derecho al cómputo del crédito fiscal vinculado con actividad no gravada. No tienes el caso, por ejemplo, de un banco. Ya en un banco tienes los intereses que son no gravados y las comisiones que son gravadas. Entonces el banco toma crédito fiscal solo en la proporción de las actividades gravadas, no así de las no gravadas. Entonces la actividad no gravada no computa crédito fiscal. Ese aspecto habría que aumentar en esas dos que faltan. La exenta también toma créditos fiscales, ya computa créditos fiscales, ¿no? La liberada del débito computa, ya lo has dicho, y la tasa cero no computa créditos fiscales.
Entonces faltaría en los primeros completar eso, ¿ya? O sea, están bien los conceptos, están claros, ¿no? Pero esos pequeños detallitos los vamos a mejorar y vamos a, para ese efecto, ampliar el trabajo para que lo puedan entregar hasta el día de mañana, en la noche, revisando, ¿ya? Y en cada uno de en cada una de las clasificaciones vamos a tratar de poner algunos ejemplos de IVA e IT, ¿ya? Solo ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya, con eso lo vamos a mejorar más y así vamos a tener una mejor base para cuando estudiemos estos conceptos a detalle en IVA y IT. Todavía no estamos haciendo el estudio a detalle, solamente van a ser ejemplos. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, licenciada, muy claro, muchas gracias. Muy bien. Eliana, ¿quieres presentar? Eliana Delgadillo, ¿quieres presentar? Eliana. ¿Quieres presentar? ¿O alguien más quiere presentar? Es importante que vayamos viendo diferentes trabajos. Raquel, ¿quieres presentar? Sí, Lice, voy a presentar. Adelante. Ya. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. ¿Se ve, no, Lice? No todavía. Ahora sí. Adelante. Ya, Lice. Tratamiento tributario. Concepto. Conceptos grabados. Incluido en el objeto del tributo, nace la obligación tributaria, existe obligación de pago, computa el IVA, crédito fiscal. En conceptos no grabados, en implícitos, está no incluido en el objeto del tributo, se deduce el objeto opuesto, nace la obligación tributaria, no existe obligación de pago, no computa el IVA crédito fiscal. En explícitos está no incluidos en el objeto del tributo, están específicamente determinados por la ley, no nace la obligación tributaria, no existe obligación de pago, no computa el IVA crédito fiscal. En exenciones, conceptos grabados, pero el Estado dispone el pago, nace la obligación tributaria, no existe la obligación de pago, computa el IVA crédito fiscal. ¿Ya? En conceptos liberados del IVA débito fiscal, están grabados a tasa diferente o cero, conceptos que consideran grabados a efecto del cómputo del IVA crédito fiscal, nace la obligación tributaria. ¿Existe obligación de pago menor o existe una obligación de pago? Computa el IVA crédito fiscal, pueden negociar IVA crédito fiscal después de compensar el IVA débito fiscal nacional exportado de mercancías. Conceptos grabados por tasa cero. Grabados a tasa cero, nace la obligación tributaria, no existe obligación de pago y no computa el IVA crédito fiscal. Eso sería, licenciada, los conceptos. Ya, muy bien. ¿Puedes dar algunos ejemplos en cada uno? Un ratito. Hice algunos de IVA. Ya, a ver, menciona algunos de ¿Lo ellos. mencionan, no? Solo algunos, solo un hito, uno Ya, de cada uno.
Ya, en el conceptos no grabados está el carácter del sujeto pasivo del impuesto, será en el objeto de gravamen, venta habitual de bienes inmuebles, presentación de servicios en general, alquiler de bienes inmuebles y ya, eso sería en Ya. importación definitiva, arrendamiento financiero con bienes inmuebles, no son implícitos, las ganancias de capital, así como los rendimientos de inversión en valores emitidos por el NAFIBO de SAM, dentro del... las ganancias de capital, así como los rendimientos de inversión en valores de proceso de tributación y los ingresos que generan los patrimonios autónomos conformados para este fin, no grabados. ¿Eso no, Liceo, o más? Sí. No, está bien, suficiente. Está bien, Raquel, muchas gracias. Bien, ¿alguno más? ¿Alguien más que quiera mostrar su trabajo? Bien, si bien no está dentro del trabajo, ya no lo hemos colocado. Sin embargo, surge la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre exención y exoneración? ¿En algún momento han encontrado exoneración también? Al buscar exención, ¿les ha salido, no? Ese término, ¿cómo lo diferenciarían? Y también cuando hacemos búsquedas de este tipo, sale el término incentivos tributarios. ¿Alguien ha visto algo al respecto? Vamos a utilizar en la práctica todo lo que hemos mencionado, ¿no? Pero al buscar clasificación de actividades, también surge exoneración e incentivos tributarios. Y podemos complementar, ¿sí? O sea, aparte de todo lo que hemos visto, podríamos hablar qué entendemos por exoneración y qué será un incentivo tributario, porque cuando vayamos leyendo diferentes impuestos, puede que encontremos, ¿no? En alguna parte incentivos tributarios, exoneración. A ver, ¿alguien ha podido ver algo al respecto? O sea, como un plus del trabajo, ¿no? Algo agregado. Licenciada, No está mencionado. Adelante, Alejandro. sobre el tema de exoneración, eso yo lo he encontrado más en la ley 843 cuando habla del IVA. Y ahí se encuentra mucho lo que es la exoneración y los incentivos, licenciada. Ya. Y exoneración, de manera general, significa descargar un peso o aliviar de una obligación. Eso es, así Exacto. es como lo tengo entendido. Ya. ¿Y qué entendemos por incentivo? El incentivo yo lo entiendo, licenciada, por fomento a una actividad. Lo entiendo por la misma palabra, como impulsar, como insinuar a que siga en la actividad económica al contribuyente, así lo entiendo yo eso. Exacto. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver, cuando, o sea, en realidad la exención y la exoneración, ambos son dispensas del pago parcial o total de un tributo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir una dispensa? Es como una disculpa, ¿ya? Entonces, sabemos que el exento está obligado, ¿no? Nace la obligación tributaria, pero el Estado le dispensa el pago, le perdona, ¿no? El pago, ¿ya? Esta exención puede ser parcial o total, ¿no? Entonces, cuando está establecida por ley, utilizamos el término exención, ¿ya? En cambio, cuando está establecida por el Poder Ejecutivo, previa autorización de la ley, le llamamos exoneración,
¿sí? O sea que cuando encontramos directo en la ley, ya, entonces se llama exención. Pero puede ser que la ley le autorice al Poder Ejecutivo exonerar, ya, dispensar. Entonces, si hay una autorización de la ley y el Poder Ejecutivo es el que define, entonces ahí recién hablamos de exoneración. ¿Estamos de acuerdo? Previa autorización del Estado. Un minutito, por Sí, favor, entiendo. Jorge. ¿Ya? Ahora, en el caso de los incentivos tributarios, los vamos a encontrar con frecuencia en el IUE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el IUE grava a la utilidad de las empresas. Entonces, en determinadas regiones y bajo determinadas circunstancias, se puede, ¿no?, hacer, generar o determinar un incentivo, ¿no? Como por ejemplo, hacer determinar el no pago del tributo por un determinado periodo para una empresa nueva, ¿no? Con la idea de que esta empresa pueda crecer en esa región. Ya se lo ha hecho en algún momento, o sea, se lo ha hecho en el Alto de la Paz, ¿no? Tenemos ese tipo de incentivos, también tenemos para el Chapare, ¿no? Y o sea, deberíamos tratar, obviamente, de aprovechar, ¿no?, los incentivos que pudiesen existir, porque permite la creación de nuevas empresas y también acompaña en los primeros años de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de los tributos municipales, tenemos lo que llamamos las rebajas, ¿no? Si pagamos dentro del plazo, no hay una rebaja del 10%, ¿no?, del impuesto, ¿ya? Entonces, cuando determinan ese tipo de rebaja, ¿qué están haciendo? Nos están incentivando a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya, o sea, el incentivo puede ser para pagar o el incentivo puede ser para desarrollar una actividad económica, ¿no? Entonces, tiene un propósito de hacer que el contribuyente haga algo, en este caso, pagar rápido o desarrollar una actividad económica, ¿sí? Bien, la persona que estaba levantando la mano, adelante. Buenos días, Lice. Buenos Quería días. preguntar en qué casos, digamos, te pueden exonerar y en qué otro caso te dan la exención. Bien, la exoneración la tiene que determinar la ley y generalmente es para aspectos de interés general, ya como por ejemplo la educación, ¿no?, que está exenta en el IT, por ejemplo, ¿ya? Ahora, los artistas nacionales están exentos en el IVA. Entonces, es importante para el Estado, mediante su política tributaria, determinar el fomentar una actividad económica a nivel genérico, ¿sí? Entonces, todos los artistas nacionales no van a gozar de esa exención. Ya el propósito es desarrollar la actividad de este tipo de contribuyentes, ¿sí? Ahora, en la exoneración, ¿no? Ya no beneficia, o sea, se benefician aquellos que cumplen determinados requisitos, ¿ya? Y es de interés del Poder Ejecutivo fomentar aquello en una exoneración, ¿sí? Entonces ya depende de la decisión del Poder Ejecutivo. Entonces la diferencia, más que en el propósito, estaría en quién es el que autoriza, ¿no? En la exención es la ley, ya, bien, eso es el Poder Legislativo, ¿no? Ahora, previa autorización del Poder Legislativo, le faculta al Poder Ejecutivo poder determinar exoneraciones, ¿no? Pero está sujeto a una determinación del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí radica en realidad la diferencia, ¿sí? Sin embargo, considero que en una exención el alcance es menor. En cambio, en una exención el alcance es mayor, dado que está establecido por ley, ¿no? Bien, no sé si con eso satisface tu duda. Sí, Lice, gracias. ¿Ya? ¿Tú quieres presentar tu trabajo, Jorge?
yo no pude hacer el trabajo de ayer porque tuve problemas familiares y Ya. no pude presentarlo. Va a disculpar, licenciada. Ya, como vamos a ampliar hasta mañana, ya para que puedan complementar con algunos ejemplos o puedan puntualizar, por ejemplo, las diferencias de si computa crédito, no computa crédito, o alguna otra situación que vean que se puede mejorar, ¿no? Incluso si gustan, ya no está en el contenido establecido, pero si gustan, podrían agregar, por ejemplo, como un punto a las exoneraciones y otro punto a los incentivos tributarios. Se puede agregar esto más, ¿ya? Entonces, hasta mañana en la noche vamos a dar plazo para que ustedes puedan mejorar este trabajo, porque es muy importante que todos hagamos este trabajo, dado que vamos a entrar luego al estudio del IVA y el IT, y ahí vamos a utilizar para la resolución de ejercicios, para la aplicación práctica. Entonces, por eso mi insistencia en que el trabajo no se ha hecho solo por cumplir, ¿no? Sino para aprender realmente esta parte y que cuando lo apliquemos tengamos ya facilidad, ya no tengamos mucha dificultad, mucho impedimento, ¿sí? Porque cuando no tienen los conceptos claros, ¿no? La primera parte de un ejercicio de IVA, por ejemplo, dice, clasifique los ingresos, ya determina el tratamiento tributario de los ingresos de una empresa. Yo les puedo poner, por ejemplo, un banco, una empresa constructora, una empresa hotelera, una empresa profesional, un exportador de mercadería, un exportador de servicios. Entonces podemos analizar diferentes casos y en cada uno tenemos que ver cómo vamos a tratar sus actividades. Entonces, una persona que no ha diferenciado los conceptos, ahí ya se pierde, ¿no? No sabe qué hacer con los ingresos. ¿Ya? Y vienen las dudas e inclusive las confusiones, lo cual se ve en muchos de los exámenes, por ejemplo, ya que la persona dice, pero yo he hecho todo. Claro, has hecho todo, pero has clasificado mal los ingresos. Entonces, si has clasificado mal los ingresos, obviamente los resultados no están correctos, ¿sí? Entonces, para eso es que necesitamos que esta parte no solamente hagan el trabajo, sino lo aprendan. Por eso les pido incluso que lo expongan su trabajo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más que quiera, por favor, participar, mostrar su trabajo? ¿Alguno más? ¿Quién se anima? Tenemos todavía tiempo, bastante tiempo. A ver, vamos. Bien, ¿quién se anima? ¿Quién quiere mostrar su trabajo? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Creo que voy a tener que utilizar el método forzoso. No me agrada, pero voy a tener que hacerlo. ¿Qué dice? ¿Alguien más se anima a presentar su trabajo? Siempre se puede mejorar, ¿no? Un trabajo. Bien, ¿alguno más? Por eso hemos pedido para hoy día, si no, no les hubiera pedido para la mañana. El objetivo es que tengamos ya el trabajo por lo menos estructurado de manera que podamos mejorarlo.
A ver. Licenciada, ¿escuché un grillito en la clase o estoy mal? No, todavía no dice nadie. Yo estoy buscando sus trabajos para ver quién más puede participar. En el grupo han subido 35 personas. Ya. Bien, ¿quién se anima? Si no, me dan un número. Raquel, ¿me puedes dar un número del 1 al 9? El 2. El 2. Marianela Alcalá. Marianela Alcalá, ¿puedes presentar tu trabajo, por favor? Marianela. Si les toca y no participan, ya tienen una observación, por si acaso. Ahí no hay la disculpa, no funciona mi micrófono, estoy conectada de celular. Siempre vamos a encontrar una salida, ¿no? Tenemos que hacer algo. Así tenga que simplemente mostrar su trabajo. Marianela, vamos a defender tu trabajo, por favor. ¿Quieres mostrarlo? Si no, vamos a empezar a detectar a aquellos estudiantes que se conectan y se duermen, ¿no? O se conectan y lo dejan conectado y están en otro lado. No creo que sea tu caso. Marianela, Hay una voluntaria, Lice. Rosely, ¿te animas? Buenos días, licenciada. Sí, voy a presentar. Ya, muy bien. Sin embargo, Marianela queda pendiente. Disculpe, licenciada, ¿puede ver mi pantalla? Es que no sé si estoy compartiendo. No todavía. Ah, ya, está bien. Ahí está. Ahora sí, Lice. No todavía. Qué raro. Ahora sí. Ok. Ya, dentro de lo que es el tratamiento tributario de actividades, conceptos grabados significa que ese servicio o el producto se encuentra alcanzado por el IVA. Y también se puede decir que son aquellos en donde se configura el hecho generador del impuesto o el hecho imponible. O asimismo, se puede decir que es el acto de imponer un gravamen, que a su vez es el porcentaje o cifra que indica el impuesto que debe pagarse al Estado. Dentro de lo que son los ejemplos, quizá las ventas grabadas del IVA son las que dicen que son el objeto del IVA en el artículo 1 de la ley 843, que son las ventas de bienes inmuebles, los contratos, la prestación de servicios y las importaciones definitivas. Dentro de lo que son las actividades no grabados, significa que ese servicio o el producto no se encuentra alcanzado por el IVA, las cuales también se derivan de las operaciones que no están sujetas al IVA, es decir, que no se subsumen en el hecho generador del tributo y por tanto son ajenas al impuesto.
Asimismo, en este grupo se deben incluir el valor de las ventas que no tienen relación con el IVA. En el artículo 1 de la ley 843, por ejemplo, si hablamos de bienes muebles que pueden transportarse de un lugar a otro. También los bienes inmuebles que son imposibles de trasladar o separar del suelo, dentro de los cuales se encuentran también los implícitos o los explícitos. Lo que son los implícitos, que indica que se debe deducir del objeto, y los explícitos, en donde la norma indica en forma específica, en caso de los intereses financieros que están fuera del objeto del IVA. Dentro de lo que son las exenciones, es la liberación de pagar contribuciones al Estado otorgado a una persona natural o jurídica por disposición legal, las cuales sí están sometidas al impuesto. Aunque la tarifa es del 0%, por ejemplo, las actividades en la zona franca, lo que es en la ciudad de Cobija, las cuales sí emiten factura, que sí están grabadas las operaciones, pero están exentas, las cuales no pagan el IVA. Después están lo que son los liberados del IVA débito fiscal, son como las exportaciones que son de servicios, puede ser de mercadería igual, las cuales sí están dentro de lo que son las actividades grabadas a una tasa diferencial, que sería una tasa cero. También se puede decir que son aquellas operaciones donde la ley especifica o indica que no son objeto del IVA, en el artículo 2 de la ley 843. Y lo que son tasa cero, que pertenecen también al grupo de los grabados, conocidos como exentos, que son los bienes grabados, pero a una tarifa, como he dicho, del 0%, que son grabados y por tal razón generan IVA, pero un 0% en sí. Las operaciones con tasa cero y exentas serían lo mismo, pero sin embargo en el formulario 200 separa ambas en diferentes códigos. Algunos ejemplos o los actos o actividades que son grabadas al 0% son como, por ejemplo, los relativos a las enajenaciones, prestación de servicios para el otorgamiento de uso o goce temporal de cierta maquinaria y equipo, así como de exportación de bienes o servicios. También en el caso de servicios de transporte y venta de libros. Eso sería el IVA, pero mi duda era en que no podía diferenciar prácticamente los liberados del IVA y los del tasa cero. Sí, porque hay algunos que están mezclados, ¿no? Si tú te fijas, dentro de la tasa cero, a ver, volví a mostrar tasa cero. Ah, ya. ¿Puede ver, Lice? No, todavía. Ahora sí. Ya, en la tasa cero, en los ejemplos que has puesto, recorre un poquito más abajo. Ya, ahí estás colocando, ¿no? La exportación de bienes y servicios en la tasa cero. Las exportaciones solo están en los liberados del débito, no en la tasa cero. Ya, lo que pasa es lo siguiente. En realidad, la tasa cero que mostramos antes no existía. Entonces, clasificabas antes ya en grabado, no grabado, exento y liberado. ¿Listo? Esa era la clasificación, ¿ya? Hasta que el transporte hizo un movimiento para que los incluyan en los liberados. Pero como solución de ese conflicto, ya que era más un conflicto social que otra cosa, no definieron crear una tasa cero para este sector. ¿Con qué intención? Con la intención de decirles ya, no van a pagar impuesto, pero tampoco van a tomar crédito. Entonces, en esa su demanda de los transportistas a nivel nacional, ya ganaron ellos, porque lo que estaban pidiendo era que los incluyan a los liberados del débito. O sea, el transporte internacional de carga quería entrar en los liberados del débito. Han logrado el propósito, porque ellos levantaron el paro cuando les crearon la tasa cero, pero ¿habrían logrado el propósito? ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas? En el liberado del débito, no olvidemos, está grabado, nace la obligación tributaria, ya, pero está grabado a una tasa diferencial o cero. No, en nuestro país no hay una tasa diferencial, no es que pagan menos,
sino directamente no pagan. Se ha puesto la tasa cero en nuestro país, pero en otros países los liberados pueden tener una tasa diferencial, ¿ya? Por ejemplo, si la tasa es 13%, a las exportaciones yo le puedo poner un 5%, ¿cierto? Como Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy liberando, no, una parte, no todo, ¿no? Entonces puede ser parcial o total, como en este caso, en el nuestro es cero, ¿ya? Pero si bien no pagan el impuesto porque la tasa en Bolivia es cero, ya, pero ellos tienen derecho al cómputo del crédito fiscal y es más, pueden negociar su crédito fiscal si exportan mercancía, ¿no? La exportación de servicios no puede negociar su crédito fiscal, pero la exportación de mercancía sí. Bien, ahora, si el transporte hubiera entrado dentro de los liberados del débito, hubiera tenido esas ventajas, pero les han dado la posibilidad de, ya, van a tener la misma tasa cero que tienen los exportadores, pero ustedes no van a poder tomar crédito fiscal. Entonces, se podría decir que el sector del transporte de carga internacional realmente ganó en esa demanda que tenía, en esa demanda que estaban haciendo a través de un paro nacional de transporte que duró casi una semana. ¿Habrían conseguido el objetivo o no? ¿Qué opinas, Rosalind? ¿O qué opinan todos los demás? ¿No creen que era solo una victoria parcial? ¿Que no era lo que ellos estaban buscando? ¿Qué dicen? Para que diferencien los dos. Si hubieran entrado a los liberados del débito, podrían tomar crédito fiscal ya de toda su actividad. Por ejemplo, el crédito fiscal de la compra de repuestos, el crédito fiscal de la compra de gasolina o diésel, el crédito fiscal de los seguros, de su movilidad, ¿sí? El crédito fiscal de la compra de movilidades, que eso es enorme. Hubieran podido tomar créditos fiscales de su actividad, ¿sí? Pero al estar en la tasa cero, que es el último grupo, no tienen derecho al cómputo de crédito fiscal. Entonces la diferencia es enorme, ¿no? Entre un exportador y un transportista de carga, ¿o no? ¿Qué opina? Muchas gracias. Puedes ya dejar de compartir. Rosalind, muchas gracias. Está bien, Lisa. ¿Qué opinan? A ver, todos, ¿qué opinan? ¿Vemos la diferencia entre el liberado y la tasa cero? Porque la diferencia radica fundamentalmente en que el liberado puede tomar crédito fiscal e inclusive negociarlo. En cambio, el que está en la tasa cero no computa créditos fiscales, menos va a poder negociar su crédito, ¿no? O sea, pierde su crédito fiscal, en otras palabras. ¿Esa es una diferencia importante o no? Sí, Lisa. Sí, licenciada. Muy bien. Se dan cuenta, ¿no? De esa diferencia. Y bien, cuando han determinado tasa cero para la venta de libros, ya prácticamente en el caso de ellos, no ha sido ya una decisión normativa, digamos, porque no había ningún reclamo, ninguna demanda, simplemente a nivel de política de Estado se quería fomentar la lectura. Por eso la ley que genera esto se llama la ley del libro y la lectura, ¿no? Entonces la idea era que mayor cantidad de personas lean, ¿sí? Bien, la pregunta que normalmente hago, ya, y la vamos a hacer nuevamente cuando avancemos IVA seguramente, es si ustedes compran libros con factura y leen libros con factura. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Cuántos libros han comprado durante el colegio y la universidad hasta el momento con factura? Y han leído esos libros comprados con factura. ¿Qué tanto la ley del libro y la lectura ha tenido resultado? Eso es lo que estoy queriendo evaluar. Licenciada, en el caso mío,
Bueno, los libros de colegio yo los compré cuando no había todavía esa normativa, Exacto. pero hoy día los libros que compro es lo mismo, no hay mucha diferencia entre si te venden con factura o no te venden con factura, porque es el mismo precio, licenciada, es lo que yo he podido cotizar en las librerías. Y Ujú. normalmente antes de que salga esta disposición, pues yo compré los libros en las casetas de la universidad y a la pauta de la Calama. Entonces de ahí Exacto. tengo un buen montón de libros, licenciada. Ya. Pero no libros comprados de una librería con factura o de una feria de libros con factura. ¿O qué Sí precios compré son los? algunos libros de la Plaza 14 de septiembre de las librerías de ahí, algunas Ya. pequeñas obras, Ujú. pero los mismos con factura me costaban igual. Y bueno, aunque me dieron factura con crédito fiscal computable, igual nomás me dieron, o sea que quiero decir, licenciada, que no me han hecho ningún tipo de diferencia Ya. en el costo. Ujú. Evidentemente que ese es el gran problema que ha habido con la ley del libro y la lectura. No, cuando salió la ley del libro y la lectura, se entiende que las personas deberían poder comprar los libros más barato, o sea, con un precio menor, por lo menos en un 13%, ¿no? Porque en este caso la empresa estaba liberándose de pagar ese IVA. Ya al estar con tasa cero, la empresa estaba ya no pagando 13%, entonces se entiende que deberían haber bajado los precios por lo menos en ese 13%, pero la verdad es que no bajaron ni siquiera, sino en algunos casos inclusive al salir esta ley, los precios aumentaron, ¿ya? ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que, o sea, no podían ya disminuir los precios de mercado, ¿no? Ya establecidos, o sea, ni se preocuparon por disminuirlos, ¿no? Sino que tenían ya sus listas hechas y decían, no, no vamos a cambiar nuestras listas y vamos a mantener precio, ¿no? Porque alguna colección de libros que yo coticé personalmente antes de la ley, ya pensé que con la ley iba a bajar de precio y fui a preguntar, ¿no? Porque era una colección bastante cara de medicina, ya costaba como 4.000, un poco más creo, la colección de libros, ¿no? De medicina, ¿ya? Entonces fui a preguntar si con la ley bajaba el precio en algo y no, más bien en lugar de bajar había subido, ¿ya? Entonces me sorprendió, ¿no? Que no haya ningún control en las librerías para que realmente tenga ese efecto de favorecer la lectura, ¿no? Ahora, normalmente cuando hay una feria de libros pensamos que van a estar más baratos, pero no es así. Los precios se mantienen, ¿ya? Y con un agravante de que compramos el libro y además no podemos descontarnos el 13%, ¿no? O sea que, en síntesis, con la ley del libro y la lectura, más bien hemos perdido, ya, porque de una factura con derecho a crédito fiscal, tú puedes tomar el 13% y tu costo solo es el 87%. Pero cuando compras al mismo precio con una factura a tasa cero, ya no puedes tomar el crédito fiscal. Por tanto, tu costo es el 100% del valor del libro. En ese sentido, aunque no se hubiera cambiado el precio, igual hemos perdido. ¿Ya? Por tanto, no veo el fomento a la lectura, ¿sí? Y a nivel general, creo que la mayoría de los estudiantes no compra libros con factura, o hay alguno que compra todos sus libros con factura. ¿Qué dicen? ¿Compran con factura o no? No, licenciada. Personalmente, licenciada, el 80% de mis libros son sin factura, tal vez el Mm. 20%, licenciada, debido a lo que usted ha mencionado. Uh-huh. Quizá un 20%. Bien, las otras personas, Erika, sin factura. Sin factura, licenciada. De 10. Mayormente sin sí. Sin factura. Uh-huh. Bien, se dan cuenta, ¿no? Entonces, el propósito de esta norma no se ha llevado a la práctica en realidad, ¿no? Pero ahí ha fallado no la norma, ha fallado justamente el control a este sector, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más que se anime a presentar su trabajo? Está muy interesante. Están planteando
situaciones muy importantes. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más se anima a mostrar su trabajo? Vamos. ¿Alguien más? ¿Ninguno? ¿Quién más? Licenciada, una consulta. Dime, adelante. En esto de los llenados para el formulario de los dependientes, formulario Ya. de 110 específicamente, estas facturas tasa cero, según mi criterio, no tienen derecho a crédito fiscal, ¿no? O sea, no están Exacto. grabadas ni Ujú. ni al 0%. Digo, Exacto. perdón, sí están grabadas para 0%, pero no Ujú. tienen derecho. Ujú. ¿Estarían registradas o no? No, en el formulario 110 no se registra. Ahora, en un formulario, para llenar un formulario de IVA, cuando llenamos el libro de compras, ventas IVA, sí registramos, ya ponemos en total facturado el monto y en el importe que no genera crédito, volvemos a repetir el monto. Entonces, la base es cero y el IVA es cero, ¿no? Se muestran estas facturas en un libro de compras, ventas IVA, ya se informa, o sea, no se toma crédito, pero se informa, ¿ya? En cambio, para un dependiente que llena formulario 110, estas facturas directamente hay que excluirlas, ¿no? Por ejemplo, igual que estas facturas tasa cero, tienen el mismo tratamiento, las facturas de los exentos en hospedaje de turistas extranjeros, ¿no? Cuando te dan la factura turística, tampoco la tienes que registrar en el formulario 110 porque no genera crédito. Si compras moneda extranjera, tampoco genera crédito, entonces ya no la tienes que registrar en el formulario 110, ¿ya? Gracias, licenciada. Entonces son varios los tipos de facturas que no se registran. Sí, vamos a ver, cuando revisemos el sistema de facturación, ha de haber un listado, ¿no?, de tipos de facturas que no generan crédito fiscal. Y todas ellas al formulario 110 no entran, pero a un libro de compras, ventas IVA sí, porque hay que informar, ¿no? No se toma crédito, pero deben ser informadas. Entonces esa es la diferencia, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más o duda? Tenemos tiempo todavía para revisar si gustan algún trabajo más. ¿Han ido buscando ya la diferencia entre exención y exoneración, por ejemplo, alguno? ¿O alguien que haya buscado incentivos tributarios? ¿Qué incentivos tributarios hay en nuestro país? ¿Qué incentivos tributarios ha habido, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Para toda la época en la cual hemos estado con cuarentenas, ¿no? Han habido algunos incentivos. Podemos buscar ahí, ¿ya? U otro tipo de incentivos, ¿no? Podemos complementar esos dos aspectos, ¿ya? Bien, ¿no hay preguntas? ¿Tampoco nadie más quiere presentar su trabajo? No quieren aprovechar todo el tiempo, ¿no? Licenciada, ¿puedo exponer yo mi Sí, trabajo? sí, adelante, Maribel. De forma verbal puede ser. Sí, sí, no hay problema. ¿O quieres que yo lo muestre tu trabajo? Mm, o lo voy a presentar, licenciada. Ya, muy bien. Adelante.
En lo que es la grabada, están en el objeto del tributo, existe un hecho generador donde nace la obligación tributaria y tiene una obligación de pago. Entre ellos, por ejemplo, en el IVA, lo que es la venta de bienes, de servicios, alquiler, exportaciones y leasing también. Grabadas está los implícitos y los explícitos. Los implícitos no están incluidas en la ley, pero digamos, es lo contrario, lo opuesto a lo que es las grabadas, el objeto de las grabadas. Y en los explícitos está en la ley y de más o menos qué actividades no están grabadas. Entre ellos puede ser generados por las operaciones financieras, los eventos artísticos, también puede ser la compra de acciones, títulos que no son grabadas, entre otros. Las transacciones están grabados por el Estado, pero son perdonados, es decir, que son dados de pago. Y nace tributaria, pero no existe la obligación del pago, ¿no? En los libros sería más que todo que tienen derecho a obtener IVA crédito. Y esto se presenta sobre todo en el caso de las exportaciones, ¿no? A través en las exportaciones, por ejemplo, da incentivo, digamos, que exporten a través de los títulos valores que les otorgan, ¿no? Esto es el CDI, ¿no? Después de eso, los grabados a tasa cero serían los que nace la obligación tributaria, pero no existe la obligación de pago y no computa IVA crédito fiscal. Entre ellos el transporte de carga internacional, venta de oro. Ya, muy bien. Muchas gracias, Maribel. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de complementar simplemente, ¿no? Prácticamente hay un punto que estaría mal clasificado. Ya revisa tus no grabados, ¿no? Vas a ver que hay has colocado exportaciones y las exportaciones solo están en los liberados, no pueden ir a otro lado, ¿ya? Tanto de bienes como de servicios, ¿listo? Entonces vamos a corregir eso y ya. Perdón, ¿En los liberados, licenciada? Sí, las exportaciones de bienes y servicios son liberados del débito, ¿ya? Ya, licenciada. Muy bien. O sea, la ley dice que se consideran como no gravados, pero para efectos del cómputo del crédito fiscal se considera gravado a tasa cero, ¿ya? Entonces, justamente ese es el concepto del liberado, ¿no? Entonces, en la ley inicialmente los tomaban como no gravados, pero si los dejaban como no gravados, no iban a tomar crédito fiscal. Entonces había que pasarlos al grupo de los liberados para que puedan tomar crédito fiscal. Entonces ahí es donde están ahora, ¿ya? O sea, la primera idea era que sean no gravados, ¿no? Pero se dieron cuenta que al tomarlo como no gravados, ya no iban a poder tomar crédito fiscal. Entonces, para eso crearon el liberado del débito. ¿Sí? Para que puedan tomar crédito fiscal. ¿Está entendido? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Bien, jóvenes, entonces quedaremos ahí. Ya vamos a tratar de complementar nuestro trabajo y hasta mañana en la noche lo subimos ya corregido. Tratemos de revisar todos con cuidado, por favor, para que cuando hagamos la parte práctica ya todos estén con los conceptos sumamente claros y puedan además manejar estos y aplicarlos luego. Que tengan un buen día. Hasta mañana, Igualmente,
Digo, hasta la siguiente semana. Hasta mañana. Hasta la siguiente clase y que tengan además un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego.